Recuerdo mi primera producción que tuve en Estados Unidos. Yo venía con un dossier preparado, con referencias, con tal, ¿sabes? Mucho como se trabajaba aquí, ¿no? Y nunca se quiso mirar nada de lo que yo tenía y solo me dijo arriesga, que era productor ejecutivo de eso, arriesga, que sea espectacular. Se entiende que el soldado es valiente, se entiende que los técnicos son buenos. Evidentemente que me gusta ser el más tonto del set cuando llego, si estoy rodeado de gente buena y digo, soy el que menos sé, eso es lo mejor que podemos hacer, pero eso es lo mejor que puedes hacer. Voy a hacer una comparación, pero ya me meto. O sea, para mí una película es una historia de amor, ¿no? Y una publicidad es una noche de sexo desenfrenada. Tú has trabajado muchos años aquí en España, has trabajado también muchos años en Estados Unidos. ¿Te encuentras, a ver, también has referenciado del tiempo, es decir, hay una diferencia entre trabajar allí respecto a trabajar aquí, antes y ahora? La gran diferencia, ya no hay una diferencia tecnológica, sí que hay una diferencia presupuestaria cuando el presupuesto ya es más alto, pero ahí hay presupuestos mucho más bajos que los que se hacen aquí como media también. O sea, en Estados Unidos hay que todo el mundo se piensa que Hollywood es todo pelis de 100 millones o no. Hay pelis de $100.000 que se empiezan cada semana y son presupuestos mucho más bajos de los que normalmente se hacen aquí. Entonces, a nivel técnico, lo que es material, yo creo que estamos igual desde hace muchos años, entre otras cosas gracias a la alta definición y toda la evolución del cine digital. Y técnicos, bastante parecido, pero para mí la gran diferencia clave fue cómo se estructura un equipo de dirección de fotografía ya. Es que aquí tenemos la figura de gaffer y ahí hay una figura que es de gaffer y key grip. Ese key grip en España se dedica más a lo que es cámara, movimientos de cámara, grúas, de travelings, etc. Y en cambio en Estados Unidos ese key grip también con una parte muy importante, trabaja con la luz, poniendo banderas, filtrando la luz, matizando la luz, etc. Entonces tienes que hablar con dos personas cuando tú quieres diseñar una iluminación, ¿no? Entonces ellos le llamaban, al principio me decían, tú te lo claro, con el gaffer hablas de luz y con el key grip hablas de sombra, ¿no? Entonces era que es quien te recorta, quien cambia la calidad de la luz, ¿no? Entonces esa fue la gran diferencia de estar acostumbrado a trabajar solamente con un gaffer como tu mano derecha hablando de la luz, a tener un equipo con dos canales de radio separados, dos camiones diferentes, dos equipos diferentes y hablar con ellos Pero que no hay conflictos, que además... Bueno, es muy importante que gaffer y key grip trabajen y se entiendan muy bien. si no puede llegar a ser muy complicado. Entonces, eso es algo que funciona muy bien en producciones grandes, creo que es muy efectivo, pero en producciones más pequeñas donde hay que moverse más rápido y más ligero, creo que lo retrasa y lo hace un poquito más lento. ¿Los tiempos de planificación que hay de un proyecto, por ejemplo, aquí y allí, son al día de hoy son parecidos? ¿O realmente aquí no? Aquí es una industria que necesita mucho más tiempo, pero es decir, planificas mucho antes para que cuando llegues al momento del rodaje vayas mucho más rápido, ¿no? Sí, o sea, también depende mucho de los presupuestos. Ya te digo, por ejemplo, mis inicios en Estados Unidos fue haciendo B-movies de acción que las rodábamos en 10 días sin planificar, sin preparar, porque el presupuesto nos da nada más que para disparar, ¿no? Para rodar. Entonces, claro, eso eran películas donde teníamos actores, los que yo veía en los años 90, en los años 80, 90, en el videoclub que creaba esas pelis como Van Damme, como Dolph Lundgren, como Danny Trejo, etcétera, pues esta gente sigue activa. Maravilloso. Y entonces, yo empecé ahí en la industria haciendo ese tipo de películas de acción, películas de género, que teníamos 10, 15 días para rodarlas y no había dinero para pagar una preproducción. Entonces, luego películas, evidentemente, donde los presupuestos son mucho más altos que aquí, hay mucho más dinero para preparar y técnicamente son bastante más complicadas. Entonces, ahí sí que vas a tener todo ese tiempo. Hoy en día, aquí en España, más o menos la media que hay de preparación y rodaje, a menos mi experiencia en las producciones de las que yo estoy entrando, está bastante bien. Tenemos 8 semanas más o menos para preparar, y 8 o 7 semanas, y a partir de ahí preparación dura. No significa que antes has hecho una preparación previa con el director, trabajando los guiones, o etcétera, lo que tienes artísticas, pero ya entrar y hacer una preparación dura, una hard prep, hasta el final, más o menos en las producciones en las que yo estoy trabajando, sí que considero que vamos bien de tiempo. Pero has dicho una cosa importante, que una de las grandes diferencias también, y que aquí en España ha cambiado ahora, fue la palabra industria.
Claro. Cuando yo llegué a Los Ángeles me di cuenta que el cine es una industria y como tal es súper importante y que no menosprecia la palabra arte. Al contrario, mientras más industria, más fuertes seamos, más dinero tendremos para poder hacer arte. Aquí antes nos mirábamos demasiado al ombligo y pensando que éramos demasiado artistas sin mirar que eso tenga un beneficio económico. Si nadie gana dinero, nadie te va a pagar porque ruedes, ¿no? Claro. Entonces, ahora gracias a la entrada de las plataformas, gracias ha quedado cambiando estos últimos 10 años la industria en España, hemos empezado a generar una industria. Aún falta mucho, pero sí que es muy importante el concepto de que trabajamos para una audiencia, para un público que puede estar en la Aconcagua, en Pekín o en Madrid o en Barcelona, donde sea, y tenemos que hacerle que se ría, que llore, que se emocione o que se asuste. Y eso es industria. Y dentro de generar y ganar esa audiencia, podremos ser mejores y mayores artistas. Entonces, es algo que siempre me he peleado, que no significa ni es menospreciar poner la palabra industria No. O blockbuster, etcétera, Claro. con que algo sea más o menos artístico o más o menos independiente. Bueno, de hecho, supongo que es eso. El hecho de que aparezcan las plataformas es que necesitan mucho más producción y, por tanto, lo que es el cine de género, que hubo una época que daba la sensación, quizás, a lo mejor estoy equivocado, Sí. pero daba la sensación que era como un poco peyorativo, ha vuelto y ha vuelto con mucha fuerza, precisamente porque necesita mucha producción y necesitamos que rodar continuamente. Sí, y hay a lo mejor los trabajos que estás haciendo ahora, aunque sean series, no deja de ser cine de género también. Sí, ¿no? total, sí. O sea, es que para mí nunca lo ha sido porque es donde yo Claro, es una maravilla. me ha encantado Tarkovsky, pero también Tony Scott. Claro. Entonces, que creo que esa combinación fue una de las claves de mi buen hacer o de mi éxito, no sé llamarlo, es que todo, ya buscaré otro adjetivo en Estados Unidos, ¿no? Entender estos dos mercados, ¿no? Pero es que trabajamos para el público. Entonces, lo que tenemos que hacer son producciones que emocionen y que la gente quiera seguir viéndolas. Y ya no me gusta tampoco decir o poner esas etiquetas o sea, esta película es más de autor, no, o sea, todas las películas son de autor y todas tienen una autoría y que sean independientes en función de la capacidad que tú tengas de poner tu sello. No, yo digo género en cierta manera porque me imagino que desde producción existe un planteamiento muy clásico, muy claro de que esa película tiene que rendir económicamente para al día siguiente empezar otra, ¿no? Bueno, aquí en España a nivel de producción se está empezando a aprender algo porque hasta entonces se ha jugado a empatar y eso ha sido uno de los problemas del cine español y ahora se han dado cuenta que no hay que empatar, sino que hay que hacer ganar, claro. que los ejecutivos ganen dinero, que las plataformas ganen dinero para que se siga produciendo, claro. ¿no? Entonces eso sí que creo que de producción ejecutiva de este país aún está, no generalizo, pero un poco con el miedo de jugar a empatar, a no perder, a no arriesgar y ganar, ¿no? Que es otra de las grandes diferencias respecto a tu pregunta que la hemos ido hablando, sí. de que yo me acuerdo de mi primera producción que tuve en Estados Unidos. Hubo dos cosas que me marcaron mucho. Una fue que yo venía con un dossier preparado, con referencias, con tal, ¿sabes? Mucho como se trabajaba aquí, ¿no? Para la película, para hablar con el director, y nunca se quiso mirar nada de lo que yo tenía y solo me dijo arriesga, que era productor ejecutivo de eso, arriesga, que sea espectacular, tómate todos los riesgos que necesites para que esto sea espectacular. Y la otra fue que yo pedí un filtro de difusión porque tenía que trabajar con Mickey Rourke y a partir de ahí buscar en Google cuál es su situación actual. Sara Montiel es mentira, ¿no? Y no pedí un juego, o sea, imaginaros de tipo de producción que íbamos muy apretados de presupuesto y ahí me entendí lo que era industria. El productor me dijo, Pablo, ¿qué quieres, a Mickey Rourke o tu filtro? Hostia. Y entonces esa frase creo que me marcó mucho y empecé a entender lo que era la industria. Entendí que era mucho más importante lo que poníamos delante de la cámara para llegar a ese espectador que lo que queríamos poner detrás de la cámara, ¿no? Y de hecho esas primeras películas las rodamos con Blackmagic, con la Pocket y luego con la Ursa cuando salió, etcétera. O sea, que son películas en las cuales no se suele, son cámaras con las que no se suele trabajar en películas de ese calibre, ¿no? Porque Blackmagic sponsorizaba parte de la película, entonces al final entiendes que lo más importante es lo que tienes delante de la lente, y eso lo he llevado a mi cinematografía hasta hoy en día, ¿no?
de que balancear mi presupuesto siempre va a ser bueno si lo que está delante está bien. Creo que también había apuntado, es decir, por ejemplo, se dice, no sé si es verdad o no es verdad, que existe un estilo Netflix, por ejemplo, donde de cierta manera más o menos todo tiene que pasar por una especie de colores de una forma determinada, unas luces de unas formas determinadas. Yo creo que no, porque al fin y al cabo... No, yo trabajo mucho con... Se oye, ¿no? Que hay un estilo Netflix, ¿no? No, trabajo mucho con Netflix y jamás... Sí que hay un libro de estilo técnico. Y sí que es una plataforma en la cual hay una de las cosas que más me ha gustado es que siempre ha apostado por la técnica, por dar un producto de máxima calidad, tal como los espectadores pueden recibirlo en su casa, ¿no? Con a 4K, HDR, o sea, estar siempre a la última. Sí que hay un libro de estilo técnico donde nos marcan cómo tenemos que trabajar y cómo quiere ser el producto final, pero jamás me han marcado el estilo de la fotografía. He hecho un montón de producciones para ellos de diferentes estilos. He hecho terror, he hecho... Sagrada Familia es un género diferente, he hecho acción, he hecho muchos tipos de género y con looks y visualmente muy diferentes. Sí, pues además yo esta mañana estaba viendo tu perfil y vamos, has pasado del western, que es lo más antiterror que existe, es decir, espacios abiertos o todo lo contrario, cerrados, pues, dependiendo de en qué tipo de decorado estás rodando, a terror, efectivamente, que es algo que buscas un ambiente, evidentemente, utilizando la luz y... Sí, el cine de género, que es básicamente lo que más he hecho en Estados Unidos y por lo que más me llamaban los estudios y las plataformas. Y he tenido la suerte de rodar westerns, que era sueño desde pequeño. Es una maravilla, tío, rodar un western, es una gozada. Y he trabajado, por ejemplo, con Bruce Dare, que ha sido con Chris Christopherson. Chris Christopherson, con grandes de la historia del western, pero Bruce Dare ha sido el único actor que ha matado a John Wayne en una película de vaqueros. En la última película, el último Cowboy. Yo he tenido la suerte de trabajar con bueno, o sea, con leyendas y leyendas del terror como Lindsay o Tobin Bell o Jigsaw o Insidious, emblemas del terror de los últimos 20 años. Y sí, soltó mucho cine de género, gángsters, películas de mafia de los años Al Capone. Es una gozada, tío. Antes de hacer cine de género es una gozada. Yo con lo que más disfruto, pero luego cuando hago una película... no sé, también cuando de repente el género creo que es donde mejor me muevo, pero cuando varío totalmente hacia un drama o unas películas mucho más intimistas, creo que toda mi experiencia en el género ayuda a darle potencia a ese tipo de película que al final trabajamos para la audiencia, ¿no? Y que ese drama sea más dramático o ayude la fotografía para que el espectador desde su casa lo sienta más potente, ¿no? Claro. ¿Y dentro de tus esquemas de trabajo tienes algunas formas que digas, es que yo trabajo de una forma habitual, siempre con unos, o bien, por ejemplo, no sé, tengo un foquista de confianza, por ejemplo, no sé, una idea, o tengo una serie de equipos técnicos, no personas, equipos técnicos, que siempre, oye, rodaje tras rodaje, siempre me repito porque me encanta esa óptica y siempre que puedo la utilizo, o me gusta especialmente ese tipo de luz, o me gusta especialmente unos modelos de cámaras o lo que sean. Sí, lo que más me gusta, sobre todo en ficción, porque hablamos de trabajos en los cuales se alargan mucho en el tiempo, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes es rodearte de un buen equipo, con el cual estés meses, muchas horas al día, posiblemente en otra ciudad en la que tú no vives, alejado de tu familia, alejado de tu día a día, y conviviendo con ellos, no solo las horas de trabajo, que son muchas en un rodaje de una ficción, sino el día a día, el ir a cenar después de trabajar, etcétera, ¿no? Porque una producción mueve a cientos de personas y se las lleva a un sitio donde sea a trabajar, ¿no? Entonces, creo que es muy importante rodearte de gente con actitud y que tengas buena química con ellos para pasar los días malos y buenos que todos tenemos durante meses y meses que dura una producción. Entonces, se entiende que el soldado es valiente, se entiende que los técnicos son buenos. O sea, entonces, evidentemente que me gusta ser el más tonto del set cuando llego. Si estoy rodeado de gente buena y digo, soy el que menos sé, eso es lo mejor que podemos hacer. Pero eso es lo mejor que puedes hacer. Solo en el póker tienes que darte cuenta que hay alguien más tonto que tú. Pero en un set, al revés, ¿no? Lo mejor es si tú eres el tonto, eso va a hacer que
que tu trabajo sea mejor, pero sobre todo la actitud y que te rodees de gente. Entonces eso para mí es primordial. Y en eso lo que se trabaja es en generar una motivación y que todos vayamos en la misma línea y buscando el mismo camino. Creo que eso es lo más importante, rodearte de un buen equipo y que es lo que va a hacer que la fotografía al final sea lo mejor. Después, a nivel técnico, a mí me gusta trabajar muy minimalista. Creo que la dirección de fotografía, a veces, desde nuestra buena voluntad, somos nuestro departamento, sobre todo a la hora del rodaje en el set, es el que más incide en los actores y actrices, ¿no? Entonces, lo que me gusta es incidir en ellos lo menos posible, ser lo menos abrasivo. Entonces, por lo tanto, me gusta ser lo más minimalista posible trabajando. La luz, intento que esté lo más integrada en el set posible y generar un set de 360 grados, donde no tengamos ningún problema en tirar en esa dirección o volver solo lo que tardamos en mover la cámara en la otra dirección, hacer lo que se dice un cambio de campo, un turnaround en inglés. Eso es mi prioridad siempre en todas las producciones de ficción que trabajo, que mi trabajo moleste lo menos posible a las actrices y actores. Ahora, ¿cuántos años llevas trabajando ya como director de fotografía? Pues bueno, en la industria yo tengo 50 años. ¿50 años en la industria? No, estoy calculando. Tengo 50 años, empecé con 15 años de ayudante haciendo bodas y de aprendiz, por así decirlo, 16 años, 17, pues llevaré 30 y pico trabajando en esto. Luego yo di el salto de director de fotografía, no significa que me dedicaba exclusivamente como director de fotografía, pero sí que empecé a hacer mis primeros trabajos como director de fotografía hacia los 19, 20 años, que eran videoclips. Yo te pregunto esto porque, claro, durante esos años ha habido una evolución tecnológica brutal. Total. Tú has nacido con el HD, o mejor dicho, ya has nacido lógicamente trabajando con el SD, pero hay un punto de inflexión donde se pasa del cine al vídeo y del vídeo del SD al HD, y luego a partir de aquí toda la evolución por delante. Por eso te preguntaba el tema de la edad, no era por indiscreción. Sí, no me importa, no me importa eso, no, al contrario. Sí, es una de las... O sea, la alta definición, yo mi bagaje, yo empecé en la televisión, empecé haciendo bodas, bautizos, comuniones, luego empecé a trabajar DNG, etcétera. Entonces, yo descubrí la dirección de fotografía un poco más tarde, porque yo soy un músico frustrado, y entonces soy baterista, muy malo, pero bueno, ya ni siquiera toco. En aquel entonces tiraba todavía, ¿no? En aquel entonces tocaba algo, y ya que yo era de la gente de la música en mi entorno, que trabajaba en la tele, que tocaba cámaras, etcétera, pues empecé a hacer videoclips, ¿no? Entonces, en ese momento de hacer los videoclips, donde yo descubrí la luz. Claro. A partir de ahí seguí mi carrera en paralelo del mundo de la televisión y me empecé a formar como director de fotografía. Me fui de Meritoria a Cámara Rent a conocer el material nuevo que eran las cámaras de cine, el negativo, la emulsión. Estuve mucho tiempo de Meritoria ya, y a la vez yo seguía trabajando como operador de cámara freelance, haciendo deportes el fin de semana, noticias entre semana, etcétera, etcétera. Entonces, yo tuve dos vidas paralelas, lo que era la dirección de fotografía analógica de entonces, el negativo, y toda mi experiencia en vídeo. Y en señal de vídeo, en ese caso era SD. Llegó hacia el año 2000, donde se juntaron estas dos tecnologías, por así decirlo, con el nacimiento, más que estas dos tecnologías, estos dos mundos totalmente que iban en paralelo, pero nunca se cruzaban, ¿no? Que era la gente que hacía cine y publicidad y la gente que hacía televisión. Sí, porque además en ese momento también hubo como un punto de choque. Total. Pero de choque brutal. Dramático. Dramático, con daños colaterales. Sí, sí, a mí me pilló en medio, entonces... Toda la parte que yo tenía conocimiento de señal de vídeo, el famoso Millerson, ¿no? El libro que todos estuvimos estudiando durante años, con todo el conocimiento que estaba adquiriendo en el cine como formato. Y nació la alta definición, ¿no? Entonces ese fue un gran punto de inflexión de mi carrera, donde pude unir esos dos mundos. Hubo un momento que sí que grandes referentes de la alta definición de este país, como Paul Turrens, como Rafa Roche, que la gente que estaba empujando, formando y sobre todo dando una gran visibilidad a algo que era lejano y desconocido como la alta definición, yo también me metí dentro de ese carro, trabajando en formaciones y asesorías para muchas televisiones del país, y a la vez
siempre sin dejar mi carrera de director de fotografía en paralelo, ¿no? Vale. Entonces sí que hubo un momento que tuve que separar porque se me relacionaba mucho con esas formaciones y con esa asesoría técnica, entonces dejé de hacerlo para centrarme única y exclusivamente como director de fotografía. Por eso sí que hubo un momento que fue era la gente que veníamos de la televisión, la gente que venía del tradicional del fotoquímico, estaba yo que venía de las dos cosas, una cosa extraña. Y bueno, y luego creo que todo el mundo, esa choque y esa explosión se fue calmando y ha sido un gran avance tecnológico y un campo donde yo me muevo súper cómodo. Cuando haces cine de género, supongo que claro, te encuentras que cada género tiene su lenguaje particular y no sé, por ejemplo, en el caso del terror a lo mejor trabajas con interiores y juegas mucho más con la iluminación. Cuando trabajas con un western a lo mejor trabajas más en exteriores. Te encuentras retos muy diferentes haciendo, por ejemplo, no sé, pues una película de gángsters que supongo que tiene que tener un montón de dirección artística, cuando a lo mejor una película de terror tiene quizás aparentemente menos. Sí, una de las claves es cuando haces época. Claro. A mí me gusta mucho integrar la luz. Hoy en día, si haces películas ambientadas en la época actual, puedes poner luces LED, puedes poner un montón de apliques, sí, porque además ahora también se está falseando lo que sería la época. Es decir, ahora se están metiendo elementos modernos, música, fotografía, sí, etcétera, con tonos que no tenían nada que ver con lo que mentalmente teníamos para la época, ¿no? Sí, o sea, quizás puedes jugar con esto a nivel estético, pero, por ejemplo, no puedes poner una lámpara en un western, ¿no? Entonces ya no puedes utilizar... Igual Tarantino sí que te lo meta. Bueno, Robert Richardson ya hace los pull lights, que son estos golpes de luz que en The Hateful Eight se puede ver como una cabaña está iluminada de una forma teatral y exquisita, porque a mí es uno de mis grandes referentes como director de fotografía. Y lo puede hacer y queda perfecto. O sea, que estamos abiertos, sobre todo yo, o sea, creo... Hay otro gran dicho en Estados Unidos, en el cine, que te dicen que si un plano supera al anterior, genera una nueva continuidad, ¿no? A partir de ahí, si esto es mejor que lo anterior, no te pelees contigo mismo de ser esclavo de aquella época, no existía eso, o antes la luz estaba aquí, era hasta aquí. Si ese plano es mejor que el anterior, empezamos de cero, no importa, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, utilizar luz práctica haciendo cine de época es más complicado, porque ahí había lámparas de aceite, lámparas no había electricidad, ¿no? Entonces no puedes poner en esta conversación que estamos teniendo tú y yo, una lámpara en la mesa, encenderla y rodar, ¿no? Entonces ahí sí que de entrada requiere un poco más de tiempo de iluminación, el trabajar en género. Tiempo que si te lo aplicas en tiempo y dinero, que si lo aplicas en iluminar, luego lo pierdes en rodar, ¿no? Y a mí no me gusta perder tiempo en rodar, ¿no? Entonces sí que condiciona la planificación. Creo que hay que ser mucho más exacto cuando rodamos época. En género, las diferencias, sí, al final yo creo que las sombras emocionan, ¿no? Entonces, esa luz-sombra que juega durante una producción, en géneros como el terror, esa sombra va a ser mayor para emocionar o para generar más miedo, ¿no? Que si haces una comedia donde esa luz va a ser mayor para generar esa empatía con los personajes, ¿no? Entonces sí que cambia los niveles de oscuridad. Creo que es importante en el género balancearlos y llevarlos muy bien. A nivel técnico, hoy en día las cámaras, como son tan polivalentes, no me condiciona mucho el hecho de cambiar de cámara con otras. Sí que me condiciona la luminosidad y la alta sensibilidad de las cámaras, que creo que eso sí que es muy importante para rodar. Exijo que la cámara con la que voy a rodar, sea el género que sea muy luminosa. Vale, la elección de la cámara, ¿quién la hace? ¿El director de fotografía? ¿El productor? En principio, el director de fotografía, en base a las necesidades que valoras, después de haber empezado conversaciones con el director, has empezado a trabajar, ver un poco las localizaciones y tomas una decisión o propones cuál crees que será la cámara que mejor se adapte a esa producción, ¿no? Que mejor rinda para el producto final. Luego viene la realidad de producción, ¿no? Es decir, tenemos el dinero, no tenemos el dinero, ahí donde esté rodando, disponibilidad de esa cámara, por ejemplo, rodar en España con una Sony Venice, o rodar con una Alexa, o rodar es fácil, pero si te vas a rodar según dónde, a lo mejor el rental de allá o no existe ninguna de estas cámaras y tienes que adaptarte, ¿no? Entonces luego te encuentras con una realidad de producción a nivel de dinero
y una realidad de disponibilidad o de logística si tienes que llevar ese material. La primera propuesta sí que es nuestra y normalmente es respetada porque para eso nos contratan, ¿no? Para valorar este tipo y tomar este tipo de decisiones. Otra cosa es que te coja sale una cámara nueva, entonces quieres rodar con esta, que es la más cara, pues seguramente te va a decir pues es el juguete nuevo que hay que probarlo. Eso va a ser más complicado, pero si hablamos de cámaras estándar o ópticas normales con las que se suele trabajar, es una decisión nuestra que creo que es muy importante para el resultado final de la producción. Entonces, ¿hay algunos modelos de cámaras o de ópticas o tal que siempre recomiendes porque dices, mira, me encanta trabajar con este tipo de producto? Sí, aquí me meteré con fabricantes y tranquilo, a partir de ahí... Tranquilo, esto es aquí nadie lo va, esto nadie lo va a ver, o sea que no pasa nada. Primero con lentes, para mí la gran decisión son dos, rodar con esférico o anamórfico, ¿no? Creo que es la gran decisión. A partir de ahí, dentro del mundo esférico nos venimos al mundo más vintage o más moderno, y dentro del anamórfico básicamente yo las divido entre lentes que no parecen anamórficas o lentes anamórficas, ¿no? Hay muchos fabricantes anamórficos que se insisten en hacer lentes anamórficas que parecen una esférica. Pues para eso rodar con esférico, lo cropeas y ya está, ¿no? Y te ahorras problemas, ¿no? Pero creo que una gran decisión es rodar anamórfico o esférico. Ahora parece que hay un montón de fabricantes sacando lentes anamórficas. Hasta entonces el anamórfico era algo mucho más caro, no había disponibilidad para todas las producciones. Ahora pues hay muchos fabricantes que se están lanzando y están fabricando con todos los costes. Creo que eso es muy interesante, ¿no? De hecho, el hecho de llegar, no condicionar el dinero, sino la decisión artística de que quieras rodar con anamórfico y con esférico. Y luego la segunda decisión, hay dos tipos de lentes. A veces son, como os decía, anamórficas o pueden ser esféricas si son más modernas o más antiguas. Hay lentes que te dan y hay lentes que no te dan nada. A veces no quieres que la lente sume nada, sino solamente quieres ver lo que hay. Y hay veces que te interesa que esa lente te dé cosas extras, como son flares, aberraciones, etc. Entonces, lentes más imperfectas o lentes más perfectas, ¿no? Depende del tipo de producción que estés buscando. Normalmente, pues, yo qué sé, si trabajáis con Guillermo del Toro, su tipo de producción, que tiene un diseño de producción increíble, él busca unas lentes que se vean perfectas, que no distorsionen nada, etc. Si haces otro tipo de producción, donde a lo mejor el diseño de producción no es perfecto, etcétera, pues ese tipo de lentes ayudan, ¿no? a mejorar y a ocultar las cosas que no quieres que se vean. Eso significa que tengas un diseño de producción increíble y trabajes con... A mí me gustan las lentes que te dan cosas extras y dominarlas y domarlas y probarlas y saber, es como un caballo desbocado que llegas tú y lo domas, ¿no? Entonces luego creo que va a rendir más y creo que puedes tener cosas más por arriba y por abajo que una lente muy normal no te va a dar y te va a limitar siempre a eso. O luego tienes Fincher, que lo que hace rodar con lentes perfectas, estar un año de postproducción para buscar la imperfección exactamente en cada punto que quiere, ¿no? Que es lo que él hace, ¿no? Roda con lentes esféricas, pero hace una aberración de barril perfecta, anamórfica, distorsiona los píxeles rojos y verdes, dándole un desenfoque. Dices, hostia, no tenemos el tiempo para ser tan perfectos con la imperfección. Por eso Fincher hace del arte una perfección, cuando el arte tendría que estar lleno de imperfecciones, que es lo que genera esas diferencias y personalidades entre los artistas. Pero él es el único que es tan perfecto que puede hacer la imperfección exactamente donde quiere. Entonces él, por ejemplo, trabaja con lentes muy perfectas y suma todas esas aberraciones en postproducción. Imagino que luego tú también entras en la sala de color y ya tomas decisiones directamente con colorista, montador o especialmente con colorista, ¿no? Sí, a mí me gusta sobre todo integrar al colorista desde el principio de la producción, o sea, en preproducción ya entra a trabajar conmigo. Ahora, por ejemplo, estoy en plena preproducción y con quien más estoy hablando es con el colorista. Estamos preparando las LUTs de todo el proyecto. Estos días estaba yo con una cámara pequeñita haciendo mis pruebas, se las envío a él para que las vaya viendo y que las valoremos juntos. Y preparamos ese trabajo final que haremos desde el principio. Eso creo que es muy, muy importante integrarlo. Eso sí que a veces con producción es un poco una pelea aún, pero creo que es muy importante el integrar al colorista, tu DIT, que será la persona responsable de la imagen que estará contigo en el set y estará haciendo esos primeros dailies, estará haciendo esos primeros ajustes de color y empezar a trabajar para generar ese look
con esas, ayudado de esas LUTs, para luego ya irnos después, pasar unos meses de haber acabado el rodaje, cuando ya han montado, tienes la pieza acabada, entrar en color y acabar de darle lo que ya llevamos meses trabajando, trabajando. Creo que eso es muy importante, llegar muy sólido a la postproducción, a la corrección de color, para tener ese tiempo en mejorar lo que hemos hecho y no en arreglar cosas o ponernos a buscar looks, etcétera. Cuando tienes mucha experiencia de trabajar en industria, como en mi caso en Hollywood, yo sé que el estudio, los ejecutivos, lo que quieren es ver en su dailies, cada día cuando les llega lo que ha rodado, algo que esté sólido, que esté muy parecido a lo que será el resultado final. Por eso me gusta ser muy sólido en el día a día trabajando y llegar a color solamente para perfeccionar eso que ya llevamos trabajando meses. El tema de seguridad es una cosa curiosa. Por ejemplo, como has hecho mucho cine B y has hecho mucho cine de acción, sí. Bueno, ya sabes lo que pasó desgraciadamente con la muerte de aquella directora de fotografía en la película del rodaje de Rush. Es decir, supongo que eso evidentemente es algo que ha sido anecdótico, pero me imagino que el serie B lleva un poco al descontrol. Sí, la falta de dinero lleva al descontrol. Y los nervios, la tensión y la precipitación, y eso tenemos que ser conscientes y ser muy consistentes con nosotros mismos y con los productores de que eso no suceda. Y la precipitación no da velocidad, da desgracias. El ser smart and sharp, ¿no? Que lo que dicen los americanos, y prepararlo bien, pensarlo bien y hacerlo te va a dar rapidez y te va a dar lo que necesitas. El precipitarte, improvisar, sobre todo cuando estás haciendo escenas donde hay armas de fuego, gracias a Dios, con el digital cada vez necesitamos menos fogueo real. Yo he hecho westerns. Me acuerdo, ahora me dices esto, una anécdota, un western que hice, contrataron como armeros a unos señores que la media debe ser 70 años, coleccionistas de armas, que la arma más la guerra civil, ¿no? Claro, o sea, eso era un peligro porque, o sea, las vi explotar algunas, ¿no? Que es un poco lo que les pareció, lo que les pasó en esa producción. Entonces, esas cosas no pueden suceder. Hay armeros, hay coordinadores de acción, hay profesionales que necesitas para dar esa seguridad en el set. Y ahí tenemos que, todos tenemos ganas de hacer cosas y no hay que arriesgarse por un plano. Luego, por ejemplo, la fase de aprendizaje, en cierta manera, de un director de fotografía en España respecto a Estados Unidos, no sé si es diferente, en el sentido de que, bueno, me imagino que antes de que te dejen ser un director de fotografía, te has tenido que chupar un montón de películas, pues yo qué sé, pues como ayudante, como tal, igual, llega un punto en el polo, te has ganado los galones, sí, y ya te conviertes en director de fotografía. No sé si esto funciona exactamente igual en España que en Estados Unidos. No, en Estados Unidos se valora mucho la experiencia, mucho. Y entonces valorar esa experiencia genera esa paciencia porque la gente vaya formándose, porque al final no deja de ser un trabajo muy tecnológico, pero es artesanal. Y es un trabajo de maestría en el cual hay aprendices y maestros, en el cual mientras más maestros tengas en tu carrera y más aprendas, vas a llegar a ser un mejor artesano, ¿no? Y entonces eso se valora mucho en Estados Unidos, por eso hay grandes directores de fotografía que siguen activos. Aquí en España algunos tenemos, como José Luis Alcaine, etcétera, pero ahí tienes un montón de... Yo cuando voy al Clubhouse de la ASC en Estados Unidos, la media es gente más mayor que yo. Y en activo empiezas a mirar Conrad Hall cuando ganó el Oscar, o Dickens, etcétera. Entonces se valora mucho la experiencia. Y hay esa paciencia. Aquí creo que hay menos paciencia. Todo el mundo quiere salir de una escuela y ser director de fotografía. Claro. A eso me refería precisamente. Sí, y creo que puedes a lo mejor hacer, sin menospreciar, pero puedes hacer publicidad, puedes hacer videoclips, etcétera, pero yo creo que una ficción necesitas muchísima experiencia porque son muchos meses, muchos días y tienes un trabajo tan amplio y grande de coordinación, de producción, de gestión de equipos, de personas, etcétera, que eso solo te lo da la experiencia. Sí, que además lo que tú dices, estos directores de fotografía grandes no solamente es que sean grandes porque veas sus grandes títulos, sino porque ves que son unas filmografías eternas, claro, ¿no? Que dices, ostras, es que claro, porque han rodado... Llevan 40 años rodando, claro. y son auténticos maestros, no solo por sus capacidades y
y las horas y años de su vida que han dedicado a formarse ellos mismos, sino por la experiencia, por las grandes filmografías que tienen. En cada día que llegan a casa del set habiendo aprendido algo, si no lo has hecho mal. Yo siempre digo que cada plano que tú estás rodando tiene que ser el plano más importante de tu vida y ese es el cariño y atención que tienes que darle. Y eso va a generar que quieras ir a más. Y eso va a generar que cuando llegues a casa digas, hostia, hoy la he cagado, pero he aprendido esto, esto y esto. Y eso te va a hacer ser mejor profesional. Y eso necesita tiempo. Claro. Y valentía. Si quieres ir muy rápido, no vas a arriesgar. Vas a hacer, pues bueno, a mí una de las cosas que no me gusta en la cinematografía actual es que hay una gran mayoría de directores de foto que es todo igual. Entonces da igual que lo haga uno, otro, porque es prácticamente van a cumplir, van a la estética por encima de la narrativa y a ganar likes en un Instagram, ¿no? Sí, pero eso no define estilo realmente. Eso no define estilo, eso es efectividad, eso es voy a hacer una comparación, pero ya me meto. O sea, para mí una película es una historia de amor, ¿no? Y una publicidad es una noche de sexo desenfrenada, ¿no? Entonces, donde tienes muchas menos responsabilidades y solo tienes que quedar bien, y hasta una historia de amor es donde pasan días y días y días y hay que alimentarlo eso, ¿no? Entonces, eso te lo da la vida y la experiencia, ¿no? Entonces, el hacer 4 planos que sean bonitos, eso puede llegar pronto, pero narrar, emocionar, explicar relaciones con el estudio, relaciones con los ejecutivos, relaciones con los directores, todo eso te lo da la experiencia. Y relaciones supongo que con los actores. Y no sé si es verdad que todavía hay actores que piden determinados directores de fotografía. Sí, claro. Eso sí que es una historia de amor. Sí, totalmente, porque al final estás generando ese vínculo de confianza y lo que yo intento es que con las actrices y actores que estoy trabajando que se olviden de ellos mismos y puedan estar 100% por su personaje. Y mientras más confianza tengan al director de fotografía, más van a poder centrarse en su trabajo. Porque saben que va a estar arropada y reforzando su personaje al 100%. ¿Cómo es rodar con Dani Trejo? Pues... Porque has hecho un montón de películas con Dani Trejo. Sí, lo he matado bastantes veces. Lo he matado bastantes veces y las 2 o 3 primeras pelis se me presentaba todo el rato. O sea, es un tipo que rueda tanto. O sea, me suena algo y no sé de qué, ¿no? Sí, o sea, él rueda cada día de su vida, de lunes a viernes, y no sabe qué películas está rodando. O sea él tiene el mismo chofer, el mismo equipo, y lo llevan a un set, a otro set. Hay sets que está 3 días, hay sets y él está encantado porque llega al set y la gente lo adora. Entonces, una maravilla, primero rodar con gente que has visto, que has admirado, que te has conocido con sus películas, de repente poner el ojo en el visor y ver que está allá es una sensación brutal. Claro. Luego a nivel de trato es increíble porque él podría estar haciendo películas también mucho más grandes que tanto las hace con Robert Rodríguez o con etcétera, pero a él le encanta hacer películas de menos presupuesto para estar con la gente. Yo he llegado a esa conclusión o sea, de hecho cuando yo empecé a hacer películas de más alto presupuesto en Estados Unidos ya dejé de trabajar con él, ¿no? Claro. O sea, porque él está súper feliz en ese ambiente, llega al set, la gente lo quiere, le gusta estar con los jóvenes, con gente que empieza. Sí, porque además ya es mayor, o sea que realmente hay que decir, bueno, es pequeñito. Yo cuando lo vi trabajas porque te apetece realmente. Y es bajito, cuando lo vi la primera vez dije, hostia, me lo esperaba. Y siempre lo ves así, con el tatuaje y tal. Y al final es mayor, ¿no? Pero, y luego es una persona, no sé, muere muy bien. ¿Sabes? Sabe morir bien, ¿no? Tiene ese punto de sobreactuar. Yo le he disparado, le he cortado el cuello, le he clavado un cuchillo en el estómago. O sea, creo que quemarlo no le he llegado a quemar, pero lo he matado de muchas formas. Es que yo creo que muere en todas las películas. Una forma sí. Aparte siempre dice, amigo. Dice su frase en inglés, de, amigo, I'm gonna kill you, ¿sabes? Y ya está. Sí, es el mismo personaje, pero es una persona maravillosa. A mí me ha hecho mucha ilusión rodar con él. Aparte también de mis primeras pelis que hice también fue con él. Y me ayudaba porque yo no hablaba nada de inglés y entonces él
Él me iba, me acuerdo con un director que es con el que más he trabajado en Estados Unidos. Al principio yo no hablaba nada de inglés y un día estábamos discutiendo él y yo decía, amigos, están diciendo lo mismo, ¿sabes? Pero no se entienden, ¿sabes? Sí, porque claro, es una cosa que también es importante, porque cuando tú llegas a Estados Unidos, como tú dices, Sí. yo me acuerdo que una vez me comentabas que llegabas prácticamente en una furgona o en una caravana. Sí, bueno, alquilé y una... ahí empiezas, ¿no? Sí, alquilé una... Yo me fui sin hablar inglés, sin conocer a nadie, con la idea de hacer películas. Aquí en España solo hacía publicidad y yo quería hacer películas. Siempre me decían aquí, tienes un estilo muy americano, pero luego no me llamaban, ¿no? Era una época que yo no decía que era estilo americano, una época que en el cine de aquí no se hacía los niveles de contraste, de oscuridad, de color, de saturación que se está haciendo actualmente, ¿no? Y entonces les gustaba mi estilo, que era un poco más arriesgado, un poco no, era más arriesgado que la fotografía que se hacía aquí, pero no encajaba en los tipos de producciones que se hacían entonces aquí en España. Entonces decidí irme allá y que no les hacen pelis y me fui a Hollywood. El problema, no hablaba inglés, no tenía permiso de trabajo y alquilé una rolota allá en Venice a un tipo que era la primera vez que la hacía y Airbnb a la semana de estar yo le dijo, ¿qué haces cobrando $800 al mes? Tienes que pedir 3.000, ¿no? Entonces ese fue mi primer susto que me di allá. Y a partir de ahí, pues me empecé a mover y seguí trabajando, he hecho un montón de películas y con este mismo director con el que empecé trabajando, en el 2021 gané mi Emmy a la edición de fotografía por una serie en Estados Unidos. O sea, fue como nuestro el recorrido desde empezar con las B-movies hasta sí, llegar a además, cuando llegas ahí no estás sindicado. Sí, y ahora, evidentemente, no te mueves si no firmas un papel, ¿no? Sí, sí. Cuando llegué allá, pues no solo no tenía permiso de trabajo, sino evidentemente estaba fuera del sindicato, etcétera. Conseguí mi visado, luego conseguí entrar en la Union, en el sindicato de directores de fotografía, y a partir de ahí, pues ya los trabajos y la carrera, pues ya fue para arriba. Agentes, managers, todas esas cosas que van llegando, o sea... Y aquí en España también eres miembro de la academia, ¿no? Sí, aquí en España soy miembro de la academia, soy miembro de la AEC, de la Asociación de Directores y Directoras de Fotografía, y miembro de la EMAGO, sí, un poco... miembro de todos los clubs que hay, yo me apunto a todos, ¿no? Sí. Pues nada, oye, ya podemos seguir aquí, nos vamos a comer y seguimos charlando. Hostia, qué maravilla. Es que además es que es difícil, claro, hablar con gente. A ver, hablamos por suerte con mucha gente, pero el grado de experiencia que tienes tú es que es un rollo especial. Es un rollo especial. Sí, o sea, el día que, o sea, sobre todo es la ignorancia es necesaria para la superación del ser humano, ¿sabes? O sea, yo me fui sin tener ni puta idea de nada. Y eso te da la valentía de irte. Si hubiera pensado en aquel entonces, me fui enfadado con el mundo, ¿no? Y entonces eso te hace no pensar, ¿no? Es decir, no hago pelis, no sé qué, me voy, ¿no? Y me voy allá. Y luego cuando llegué allá me di cuenta que no tenía ningún plan, ¿no? Que el hecho de llegar allá, eso no es un plan, eso es comprarte un billete, llegar, el plan es qué haces allá. Y luego ahí tuve que buscarme un plan, ¿no? Eso es lo difícil, que a mucha gente le da miedo cuando intentas planificar esa parte, ¿sabes? Yo no pasé por eso, fui inconsciente y tuve que sobrevivir allá, ¿no? Entonces de repente te encuentras que vas al súper, ves que un paquete de jamón dulce vale 7 euros, la leche no sé qué, y dices, ¿qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? O sea, no puedo mantenerme aquí, y entonces eso te da el hecho de sobrevivir, ¿no? Y empezar desde cero. Y eso te ayuda también a mejorar como profesional. Es una vuelta atrás. Yo empecé haciendo cosas que hacía años que no hacía, simplemente para pagarme el alquiler del... Claro. Pues volví a trabajar de operador de cámara, yo estoy haciendo Volkswagen, Coca-Colas y de repente estoy haciendo un concierto un jueves por la noche, pero bueno, me estaban pagando $600 por día, entonces al final eso me daba el poder pagar mis gastos allá, ¿no? Y eso te genera, cuando te da la oportunidad no la dejas. Primero confías en ti mismo, en este caso yo confiaba en mí 100% como director de fotografía que lo iba a hacer bien. Claro. Y entonces escoger esa oportunidad, y eso te enseña a dar tu 100% siempre. Claro. ¿No? Supongo que es eso, que también hay tanta producción allí, que es, no digo la palabra fácil por fácil, sino porque puedes llegar a encontrar un camino con una cierta facilidad. Pero no, la parte difícil es que hay una industria muy oscura ya.
porque es una ciudad de Los Ángeles, es una ciudad como hemos visto siempre en las pelis, de sueños rotos y perdidos, y eso hay mucho productor que se aprovecha. Eso hay mucha gente ahí que rodaría sin cobrar nada, porque son actores, actrices que están trabajando otras cosas, directores de fotografía que no tienen trabajo, etcétera. Entonces viene el productor avispado y monta una peli sin pagar a nadie, y consigues un equipo técnico y consigues un equipo artístico para hacerlo. Entonces ese mercado oscuro es muy peligroso luego, porque luego salir de allá no vas a salir. Claro. O sea, es un poco pan para hoy, y que tampoco es pan porque no ganas dinero, claro. Y tampoco te lleva un tipo de producción que tampoco te lleva a ningún lado. Y ese mercado, que yo lo bauticé como Cutrewood, no está Hollywood y Cutrewood, es enorme. Es enorme. Entonces hay mucha producción que si la gente que se atrapa en eso, no sales y te tienes que volver. Entonces luego entrar en el sindicato, las producciones, es complicado. Ya es donde la cosa está mucho más cerrada, donde la exigencia es muy alta, y ya lo que te piden, por ejemplo, para entrar en el sindicato como director de fotografía, necesitas 100 días trabajados en los últimos 3 años en producciones que ellos aprueben. Entonces, ¿cómo voy a trabajar si no estoy sindicato para conseguir los días que necesito para...? Entonces tienes que encontrar este tipo de producciones que te quieran, que trabajes como director de fotografía y que te validen esos días para asegurar esa experiencia que tienes en el país. No les importaba que yo llevaba 20 años como director de foto en Europa, les daba igual. Lo que ellos quieren es esa experiencia en el país. En el país, claro. Entonces esa parte es muy complicada. Hay 3 pistas de aterrizaje en LAX, en el aeropuerto, donde ves llegar aviones enormes, los de 2 pisos cada día, están llenos de dealers de foto, de productores, de directores que llegan por primera vez a las escuelas que hay allá, que no hay una SCAC y una ECAM, sino hay 6 o 7 o 8 SCACs y ECAMs allá. O sea, cada año se generan y vienen muchos profesionales. O sea, que también la industria porque ahora tampoco sé si es, porque aquí en Europa y sobre todo en España se está rodando muchísimo, muy grande, pero también hay muchísima gente. Sí, pero antes decías, por ejemplo, eso, que el hecho de que haya mucha producción, es decir, que haya industria, facilita el arte. Sí. Pero sin embargo el concepto de arte en Estados Unidos al arte en Europa creo que también es diferente. Aquí se considera más importante el concepto artístico, sí, más que el industrial, mientras que ahí es lo que tú comentas. La industria te da el arte. Pero no creo en esa parte. Hemos menospreciado el arte en Estados Unidos como europeos mucho tiempo. Y los últimos 2 siglos creo que nos han dado a Europa por arriba y por abajo, sí. Hablando música, fotografía, etcétera, ¿vale? Entonces, para mí Tony Scott era un artista. Sí, pero lo que te digo es que yo digo que en Europa había cierta manera como una especie de menosprecio hacia el cine americano, sí, porque se consideraba que no era artístico. Luego, evidentemente, sabemos que es todo lo contrario. Claro, ¿no? para mí Tony Scott era un artesano. Tony Scott era un artista y encima independiente. Independiente no por el presupuesto, que a veces hemos valorado aquí por el presupuesto. Independiente porque es barato, no. A mí, o sea, primero, es bueno o malo, me gusta o no me gusta. Independencia es en la creatividad. Entonces, esa era una producción de 200 millones como Nolan, como Tarantino, como Fincher, y hacer lo que tú quieres, es un independiente que flipas. Eso es cine independiente. Hazlo tú con una presión de un estudio con tanto dinero. No me basta llamar cine independiente porque es cine barato y que no depende de un estudio. Para mí la independencia viene en la creatividad y en el arte. Pero cuando estás con los presupuestos tan altos tienes que estar como muy marcado, como muy apretado. Claro, pero esta gente no lo está. Esta gente hace su propio cine. Por eso les admiro. Wes Anderson. O sea, estos son a veces directores menospreciados mira, Wes Anderson, Tarantino, a lo mejor que no. Pero Nolan, Fincher, Tony Scott han sido menospreciados por sus películas, por nosotros diciendo que son menos o más artísticas, son más o menos independientes. No, yo no creo en eso. Bueno, y que a veces incluso hay directores con una longevidad que a veces es sorprendente. Yo digo que un Ridley Scott, que un hombre con 80 y pico de años, sí, que te esté en activo y te está haciendo un Gladiator y tal igual. Sí. Hostia, es una industria imparable, es una máquina... Es una máquina creativa, porque yo digo, este tío tendría que teóricamente estar en su casa y decir, ya estoy tranquilo, yo he hecho lo que tenía que hacer. No, el tío está ahí en el día de rodaje, sí, venga, tomando decisiones y con toda una infraestructura detrás acojonante. Sí, y muy activos, y sí, se saben rodear de la gente que necesitan, y entiendo que cuando
vas viendo que tienes mancanzas, como se dice, carencias. Sí. Tienes algunas, pues te vas rodeando de gente que te ayudan en esa parte y sigues al 100%. El caso de Mad Max, ¿no? Los últimos Mad Max. Es increíble. ¿Cuántos años tiene Glenn Miller? Es algo... Entonces no, Glenn Miller, perdona. George Miller, perdona. Sí. Es un hombre mayorcísimo y está haciendo unas películas que son mejores ahora que las que hacía hace 40 años atrás, ¿no? Sí, lo que hablábamos de la experiencia. Entonces creo que esa parte es muy, muy importante. No aprender y una vez das el salto, seguir aprendiendo cada día. ¿Sabes? Pero no tener rapidez por dar el salto, porque creo que si vas muy rápido nunca vas a llegar. Sí. Si no aprendes de los grandes que te rodean, no. Y que siguen aprendiendo y que están consiguiendo, incluso, pues casi se puede decir que ahora, en una época que teóricamente ya no tendrían que estar haciendo películas, cuando están haciendo sus mejores películas, sus mejores historias. En plena madurez. Sí, es una pasada. A ver si nos llega eso. Yo firmo, ¿eh? Yo ya firmo. Y a nivel económico, sin hablar de dinero, sí. Es decir, ¿notas la diferencia entre, por ejemplo, pues eso, cuando estás preproduciendo o produciendo una película en Estados Unidos o cuando lo haces aquí? Es decir, ¿te pagan más, te pagan menos? ¿Los sindicatos tienen más o menos fuerza? Sí, aquí sí que aún se tiene que pelear esa parte. Tienes unos salarios que tienes que... nos pagan menos en proporción, en la preproducción, y no estaría bien que tuviéramos más días de corrección de color en este caso, ¿sabes? Creo que ahí sí que aún hay una gran diferencia. A veces el productor no entiende que no son las horas de sala que yo estoy. Yo cuando hago una corrección de color me he visionado la película 20 veces, he estado tomando notas, he hecho mis apuntes, o sea, me ha llevado unos días, unas semanas de trabajo. Que también estás trabajando. Que estoy trabajando antes de llegar a la sala de color o reunirme con el colorista, mandarle mis notas, etcétera. Luego una vez se ha hecho esa corrección, al revés, ¿no? Una vez ya visto, pues mando las notas. O sea, entonces aquí sí que esa parte está... Por eso también entienden, o al menos con los productores que yo trabajo, que se solapen esos dos trabajos, que a lo mejor el coste de hacer la corrección remota es un poquito más alto, pero es la forma que yo puedo estar activo en los dos proyectos y solaparlos. Pero sí que en Estados Unidos no hay diferencia de sueldo entre rodar y hacer color, y se dedica un poquito más de semanas. Bueno, ¿estás rodando aquí en España? Sí. Bien. O sea, ¿te vamos a tener tiempo por aquí o ya estás pensando en volver? ¿O tienes proyectos a caballo entre los dos charcos? Bueno, en medio del charco, perdón. Sí, esos últimos años después de la pandemia sí que he estado más tiempo rodando aquí en España muchas series y películas, y me he divertido mucho, y entonces mi idea es compaginar los dos mundos, ¿no? He ido en estos últimos años, he rodado una película en Estados Unidos, estoy rodando más aquí. De momento ahora tengo un proyecto que estoy hasta agosto o septiembre rodando con ellos, y luego ya veremos. Pero si realmente llevo los 3 últimos años sin parar y rodando mucho por aquí, muy feliz por eso. Muy bien. Y la última pregunta, la gente que está empezando, ¿qué consejo les podrías dar? Antes daba uno que era menos es más, y luego me hice mayor y dije, no, más es más. Hay que saberlo utilizar, claro. ¿No? Hay que saberlo utilizar. O sea, yo como lo que decíamos antes, soy muy minimalista, y hay un concepto básico en la edición de fotografía, que es una luz, una sombra, 2 luces, 2 sombras, 4 luces, 4 sombras, por lo tanto vas generándote más problemas tú mismo. Entonces, lo menos es más está guay, pero más es más, y músculo se necesita muchas veces. Si quieres hacer una secuencia de noche con lluvia, con coches, con explotando un portaaviones, pues vas a necesitar mucho músculo para rodar eso. Entonces, aprende con menos para saber utilizar ese más. Y creo que eso es muy importante, ¿sabes? Entonces, hoy en día, y sé que es muy típico, todo el mundo lo dice, coge un teléfono, coge una bombilla y rueda, no necesitas nada más. Eso antes no lo teníamos. Claro. Y entonces creo que eso es una gran ventaja. Muy bien. Pablo, ¿cómo te pueden localizar la gente? ¿Tus redes sociales, me imagino? Bueno, Instagram es lo que soy más activo, Pablo Díez. Fui el primer Pablo Díez. Entonces, eso lo tengo. Mi web, pablodiez.com, y ahí pueden ver mis trabajos y lo que hago. Y sobre todo en Instagram es lo que estoy más activo, colgando mis trabajos, así como detrás de behind the scenes, algo de making of, en los stories, y
y bueno, lo que nos dejan compartir, eso sí que lo he llevado desde mis inicios hasta ahora, me gusta compartir lo que hacemos y que la gente lo vea. Pues oye, pues muchísimas gracias. Nosotros siempre tenemos un regalito a toda la gente que nos viene a visitar al radar. Ya es marca de la casa. Muchas gracias. Pues hazlo si quieres. ¿No? Me encantan las tazas. Aparte, muchas gracias. Es una de las cosas que me llevo siempre. Cuando empiezo una producción, me llevo una taza arriba y abajo y esa va a ser la taza. En algún rodaje de Hollywood a veces haces una foto y no las envías. Porque es como generar tu nueva rutina en un sitio nuevo. Llegas al apartamento, al hotel nuevo y enseguida pones tu taza, tu ordenador y ya con esas 3 cositas ya estás en casa, ¿no? Y ya puedes estar ahí 3 o 4 meses. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias por dedicarnos este ratito y nada, pues oye, iremos viéndote a través de Netflix o donde sea, ¿no? Donde sea, sí. Venga, muchas gracias. Nos vemos. Chao.